El populismo en América Latina. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, tanto por sus implicaciones políticas como culturales. ¿Qué es el populismo? Bien, la palabra populismo en realidad tiene varios usos y significados. Uno de ellos se refiere a los gobiernos populares de América Latina. El populismo latinoamericano inicialmente se refirió a varios gobiernos, en especial tres, que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX. El de Lázaro Cárdenas en México, Getúlio Vargas en Brasil y Domingo Perón en Argentina. ¿Qué tenían en común estos tres gobiernos? Un aspecto es que en los tres se hizo mucha mención de lo popular, refiriéndose con ello al pueblo que los apoyaba. Otro punto es que los tres tuvieron la línea de gobernar a través de modelos de industrialización más que de importación. Esto quiere decir que fueron gobiernos que trataron de impulsar el desarrollo de las industrias al interior de sus naciones. Y por último, tienen el distintivo del uso del ismo, que indica la doctrina, tendencia o simplemente el culto a la persona. En este caso, cardenismo, varguismo o peronismo. Como puede notarse, los primeros ismos o populismos en la política latinoamericana son muy claros porque había una clara identificación entre el gobernante, su doctrina y el pueblo que los apoyaba. Bien, pues volviendo a la época en la cual estamos actualmente en el curso, esto es la década de los 80, observamos un resurgimiento del populismo. Con la llegada de la democracia se pensó que podría haber desaparecido. Sin embargo, muy por el contrario, lo hemos vuelto a ver surgir con nombres como el de Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y López Obrador en México. En muchos momentos, el populismo ejercido por estos gobernantes se ha visto como un aspecto negativo de la política latinoamericana. Pero ¿de dónde viene todo esto? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tanto en Estados Unidos como en Rusia, surgen los primeros movimientos llamados populistas. Estos movimientos de carácter político se autodenominaron a sí mismos populistas en un entorno cada vez menos rural y cada vez más urbano, tratando de darle voz al pueblo. Así, se proponen como defensores de los mercados nacionales, la pequeña propiedad y las comunidades campesinas. También se proponen como un límite a los efectos negativos de la industrialización del capitalismo salvaje global. Sin embargo, para muchos autores, el populismo es simplemente una forma de manipular a las masas. Como podemos ver, entonces, conceptualizar el populismo no es tan sencillo. Sin embargo, tenemos o podemos distinguir dos ideas sobre el populismo. Una de estas ideas se identifica más con la derecha, en el sentido de que se entiende que es más bien un nombre que se utiliza para hacer una manipulación y ejercer un control sobre las masas. Hay otro populismo que se entiende más de izquierda, en el cual se identifica más los intereses del pueblo y se cree que en efecto busca la defensa de lo nacional frente al gran capitalismo global.
A lo largo del tiempo se han hecho varias críticas al populismo. Una de ellas es que se le considera un obstáculo para la modernización, el desarrollo y el libre mercado, al proponer, pues, ante todo, una defensa de los intereses nacionales. También se le considera generador de desorden social y político porque muchas veces se relaciona con ideas de izquierda. Por esta misma razón se le llega a considerar una amenaza para la democracia. Pero ¿realmente es tan malo? Lo que hay que considerar es que el populismo en la actualidad se ha convertido en un concepto peyorativo, identificado con la corrupción y la demagogia. También hay que considerar que es un peligro calificar cualquier reclamo social como populista, ya que esto puede hacer que se identifique precisamente con estos aspectos negativos que mencionamos. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que estas calificaciones negativas en torno al populismo pueden simplemente también reflejar el temor de las clases que han sido más beneficiadas por el capitalismo global. Haz tu propio balance. La cuestión aquí también es que nos enfrentamos a una lucha entre el populismo y el neoliberalismo. En Latinoamérica, el populismo se ve como una expresión de lucha frente al neoliberalismo. En tanto, el neoliberalismo aboga por la libertad de mercado y la desregulación de los mercados, dando paso a la globalización económica. El populismo se ve como una forma de reconstituir las clases políticas de los gobiernos nacionales. El gran problema es la idea de nación, que es muy compleja en nuestros países. Entramos así al punto de la cuestión de lo nacional. Fíjense que cuando nuestros países estuvieron forjando la idea de lo que es nacional, pues se tuvieron muchos problemas. Porque realmente, ¿qué es lo que define lo que es algo nacional? Entonces, una de las primeras ideas que se dieron fue tratar de identificar lo nacional como un reflejo de lo europeo. Pero esto, como sabemos, es imposible. Y bueno, aquí tenemos una muestra fotográfica de ese intento por identificarnos con lo europeo. También hubo otros intentos, como por ejemplo a través de lo religioso. Sin embargo, nuestros países son sumamente complejos. Así que los gobiernos, sobre todo los populistas, buscaron la construcción de lo nacional apoyándose en el folclorismo, que este es un punto muy interesante. Aquí entonces tenemos otro punto que tiene que ver con la construcción de lo nacional y la presencia del folclore. El concepto de folclore nace del nacionalismo ilustrado, que busca homologar el sentimiento de pertenencia de un pueblo a partir de referentes culturales comunes. Esto tiene una finalidad de gubernamentalidad, es decir, imponer sistemas administrativos, instituciones, leyes en un territorio, etc. Es decir, que se comprende que mientras un pueblo se reconozca
unido por la idea de lo nacional, es mucho más fácil integrarlo a una forma única de administración de todos sus elementos que lo constituyen. Adicionalmente a esto se logra la idea de la identidad. Ahora bien, ya teniendo identidad, es más fácil promover la participación del pueblo en la política. En México, por ejemplo, esto ocurrió hacia el final de la Revolución Mexicana y se pueden citar dos casos: el indio mexicano y la folclorización de la fiesta popular. Con esta información es muy posible que ahora, cuando escuches canciones de mariachi y cuando veas películas donde se exalta estas figuras que son consideradas nacionales, puedas entender todo lo que hay detrás de ello. Muchas gracias.